y vamos a compartir esta celebración. Hoy el Evangelio en San Juan capítulo 20 versículo 17, Jesucristo le dice a María Magdalena: vaya a decirle a mis hermanos. Y María Magdalena, que conocía a Jesucristo, no fue y buscó a los hijos de María. María Magdalena fue y buscó a los discípulos. O sea, que la palabra hermano de Jesús no significa hijo de María. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Jesús se apareció a más de 500 hermanos. Eso no significa que María haya tenido más hijos. La palabra de Dios hoy nos va a enseñar que Cristo sí tuvo más hermanos, pero no que la Virgen María tuvo más hijos. Hoy es el día de Santa María Magdalena. Un saludo cordial a todas las mujeres que se llaman María, que Dios les bendiga, y a todas las mujeres que se llaman Magdalena, que el Señor les acompañe. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Cantar de los Cantares. Esto dice la esposa: en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. Me levantaré. Por las plazas y barrios de la ciudad buscaré al amor de mi alma. Lo busqué, pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije: ¿qué no vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré el amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con júbilos en los labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adquiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién busca? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabbuní, que en hebreo significa maestro.
Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía y vamos a compartir la palabra de Dios. Gracias por la bienvenida y gracias por ese detalle tan bonito, gracias. Estaba predicando por allá por fuera, llevando la palabra de Dios, y ahora estoy aquí con todos ustedes, la parroquia donde Dios me ha puesto como sacerdote. Hoy nos acompaña el Padre Víctor. El que leyó el Evangelio es el Padre Víctor, y él es un sacerdote que está siendo ordenado, se ordenó no hace mucho, el último sacerdote que se ordenó en la diócesis de Barinas. Vamos a darle un aplauso al Padre Víctor que nos acompaña hoy. Y en este día está con nosotros, visitando las comunidades. Bueno, le decía a la gente de la Castellana, ahora lo digo a ustedes, no solamente ustedes me dieron la bienvenida, ya los protestantes me dieron la bienvenida. ¿Cómo la ve? Ustedes saben que estaba haciendo la misa en la comunidad de Don Bosco. ¿Saben dónde queda? Allá en Don Bosco. La misa yo la hago en esa comunidad, como en los sectores, y tengo un día preciso para celebrarla, una hora precisa para celebrarla. Y resulta que estando haciendo la misa, pues a los protestantes se les ocurrió también hacer el culto a la misma hora, en el mismo canal. Y entonces yo llego aquí a la parroquia, vengo a trabajar, y como que no les guste, vamos a hacer la guerra al Padre. ¿Cuál es el problema? Llegué yo a la celebración y tenían las cornetas apuntando a la iglesia católica en la cancha, ahí en la Don Bosco al lado hay una cancha, ¿la han visto? No sé quién dará los permisos, pero ahí estaban en la cancha y estaban apuntando, y yo, pues ¿qué vamos a hacer? Me puse los ornamentos, me fui con el padre, le dijimos: miren, vamos a hacer la misa, haga el favor y colóquenle, quítenle el volumen. No me prestaron atención, le volví a repetir, le bajaron el volumen. Y la corneta la mandé para allá y les di una predicación. Y le dije, yo estaba quieto, y yo llegué tranquilo, pero ustedes me buscaron, entonces ahora el que busca, encuentra. Vamos a salir a la calle, vamos a ir a predicar la palabra de Dios, y vamos a tocar temas de defensa de la fe, para que los católicos no se anden confundiendo y ellos no sigan engañando. Les dije, vengan, acérquense, ninguno se acercó, ninguno vino. Pero como no vinieron, pues entonces yo les voy a compartir hoy la palabra de Dios. ¿Trajeron la Biblia? Evangelio de hoy, San Juan capítulo 20, versículo 17. El Evangelio de hoy de San Juan capítulo 20, versículo 17. Mire, nos da una enseñanza muy bonita. Nos da una enseñanza muy hermosa que ustedes y yo debemos aprender. Cuando llegue un protestante a su casa a decirle: María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, dígale:
error, raspado, póngale 0. La Biblia no dice eso. Claro que sí, ya, un momentico, se lo voy a mostrar con la Biblia, para que usted se dé cuenta cómo, venga para acá uno que la tenga, acérquese por favor. Juan 20, 17. Para que ustedes vean que la Biblia no dice que María tuvo más hijos. La Biblia sí dice que Cristo tuvo más hermanos. Y una cosa es los hijos de María y otra cosa es los hermanos de Jesús. Y usted se va a dar cuenta con sus ojos y con sus oídos que son dos cosas diferentes. Oído al tambor y paren la oreja. Escuchen. Juan 20, 17. Jesús le dijo, Jesús le dijo a María Magdalena. ¿Qué le dijo? Oigan. no me toques, No me toques. pues todavía no he subido al Padre. Miren lo que viene. Oído al tambor, paren la oreja. Pero ve con mis hermanos, Repítalo. pero ve con mis hermanos, Una vez más. pero ve con mis hermanos. ¿A dónde Jesús manda a María Magdalena? A sus hermanos. Repítalo ahí lo que dice. ¿A dónde lo manda? Pero ve con mis hermanos. ¿A dónde Jesús manda a María Magdalena? ¿A dónde los hermanos? Ah, ¿María la Virgen tuvo más hijos? Sí. Y si María la Virgen tuvo más hijos, según los protestantes, ¿a dónde tiene que ir María Magdalena? ¿Dónde están los hijos de María? ¿Dónde están los hermanos de Cristo? ¿No le parece razonable? Sí. Ahora, vamos a ver, María Magdalena, ¿conocía a Jesús, sí o no? ¿Seguía a Jesús, sí o no? ¿Sabía quién era la familia de Jesús, sí o no? Sí. Y si Jesús le dice, pero ve donde mis hermanos, ¿será que María Magdalena se equivoca o va donde Jesús la mandó? Ella le hace caso al maestro. ¿Y por qué algo hincapié aquí? Porque ustedes van a ver que no dice María Magdalena se fue y se encontró a María la Virgen o María la Madre con el resto de los hijos. No. Según la Biblia, no según los protestantes, según la Biblia, ¿quiénes son los hermanos de Jesucristo? Óigalo, escúchelo, miren lo que viene. La clave. Ve a decirle a mis hermanos. María se va a dar la razón. ¿Qué le va a decir a los hermanos primero? Pero ve con mis hermanos y dile, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Versículo 18. Vamos a ver a dónde va María. Escúchenlo para que vean que María la Virgen no tuvo más hijos. Entonces María Magdalena fue. María Magdalena se fue. Vamos a ver si ella se equivocó o es que Jesús tuvo más hermanos, pero María la Virgen no tuvo más hijos. María Magdalena, la razón era, ve a decirle a mis hermanos. María Magdalena fue, ¿a dónde fue? Y contó a los discípulos. ¿A quién? Y contó a los discípulos. Jesús le dijo, vaya donde mis hermanos. Y María Magdalena se fue y le contó ¿a quién? A los discípulos. Entonces la Biblia no enseña que la Virgen María haya tenido más hijos, pero sí enseña que Cristo tuvo más hermanos. Por eso los hermanos que no son católicos les pasa lo de Kung Fu. ¿Qué le pasó a Kung Fu? Me confundió, porque leen la Biblia y no la saben leer y dicen, Cristo tuvo más hermanos, son hijos de María. ¿Cuántos eran los hermanos de Jesús? ¿Ustedes quieren saber cuántos eran los hermanos de Jesús? ¿Saben cuántos eran más o menos? A ver, un número, a ver. ¿Saben cuántos eran los hermanos de Jesús? Más de 500. 50, sin número. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios,
capítulo 15, versículo 6. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Más de 500. Ahora, todos esos hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María. A ver, aquí las mujeres que haya tenido más hijos, ¿cuál es la que más hijos ha tenido? Primera de Corintios 15, 6. A ver, la que haya tenido más hijos, a ver, que levante la mano. ¿No tuvieron hijos aquí? ¿Cuántos tuvo? 2. 4. ¿Quién da más? 4. 6. ¿Quién tuvo más de 6? ¿Cuántos tuvo? La doña allá, ¿cuántos tuvo? 10. ¿Quién da más? ¿Alguna mujer tuvo 499 o 501? La palabra hermanos no significa hijos carnales. Ve a decirle a mis hermanos. María Magdalena se fue y llegó donde estaban los discípulos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? De la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Óiganlo. Después se apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos Jesús tuvo? 500 hermanos. ¿Y se le apareció a cuántos hermanos? Se le apareció a más de 500 hermanos. 500 no, más de 500 hermanos. Y escuchen, paren la oreja. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de las cuales aún viven. Y estaban vivos para ese tiempo que San Pablo escribió, ¿cómo la ve? Entonces, la palabra hermanos de Jesús es incorrecto interpretarlo como hijos de María. Y por eso cuando los protestantes leen Marcos capítulo 3, versículo 31, se confunden y dicen, llega su madre y sus hermanos y se quedan fuera. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Los discípulos. ¿Cuántos eran los hermanos de Jesús? Más de 500. ¿Significa que todos eran hijos de María? Error, rapao, póngale 0. Es una mala interpretación bíblica de los protestantes que andan engañando y diciendo que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. Con esta cita se confunden ellos. Marcos 3:31. Oigan, paren la oreja, oído al tambor. Después llegó la madre. Llegó la madre. Y los hermanos. ¿Cuántos eran los hermanos de Jesús? Más de 500. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Los discípulos. Entonces, llegó Jesús con los discípulos que eran sus hermanos, llegó la madre con los hermanos donde estaba Jesús. Y entonces los protestantes dicen, ve, llega su madre y sus hermanos. Eso significa que María tuvo más hijos. Error, rapao, mentira. Los hermanos de Jesús eran más de 500 y los hermanos de Jesús eran sus discípulos. Y fíjense que Jesús le corrige, escuchen. Después llegó la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Escuchen lo que viene. Había mucha gente sentada alrededor de él y le dijeron. Le dijeron, ¿qué le dijeron? Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera. Oigan. Y te buscan. Te andan buscando. Entonces se confunden los protestantes, dicen, Cristo tuvo más hermanos, María tuvo más hijos y tuvo más hijas. Error. Cuando Jesús se le presenta a María Magdalena, le dice, María, vaya donde mis hermanos, y le dice, subo a mi Padre, su Padre, mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue y llegó donde estaban los discípulos. Si Cristo tuvo más hermanos, ¿por qué no llegó donde estaba la Virgen con sus hijos?
Y los hermanos de Cristo eran más de 500. Pero miren lo que enseña el maestro, óiganlo. Jesús le respondió, ¿Qué dijo? ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Oído al tambor? Luego, viendo a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Los que cumplen la voluntad de Dios son mis hermanos, mis hermanas y mi padre. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Los discípulos que cumplen la voluntad de Dios. Por eso hoy el Evangelio dice, María Magdalena fue a ver a Jesús al sepulcro, no lo encontró, se puso a berrear, se encuentra con Jesús y Jesús le dice, no me toques, pero ve a decirle a mis hermanos. María Magdalena recibe la información y dice el versículo 18 de San Juan 20, se fue donde los discípulos y le dijo lo que había pasado. Discípulo de Jesús es hermano de Jesús. Discípulo de Jesús no significa hijo de María. Ahora, para terminar, para no alargarme, ¿cuántos hijos tuvo la Virgen María? ¿Dónde dice la Biblia? A ver, cura, muéstreme dónde dice la Biblia que María tuvo un solo hijo. Mateo, capítulo 1, versículo 23. Apréndanse la cita y vamos a comenzar a estudiar la Biblia y aprendernos las citas bíblicas. Mateo 1, 23 dice que la Virgen María tuvo un hijo. Los protestantes dicen, María tuvo muchos hijos. Error, engaño del diablo. Eso es mentira. Miren cómo lo dice. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz. Oigan, paren la oreja. ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Un hijo. ¿Cuántos hijos iba a dar la luz la Virgen? Dará a luz un hijo. Un hijo. Según la Biblia, nuestra madre, la Santísima Virgen María, iba a dar a luz un hijo. ¿Y cómo le iban a llamar a ese hijo? A quien pondrá por nombre Emmanuel. ¿Y quién es ese Emmanuel? Que quiere decir, Dios está con nosotros. Dios con nosotros. Por eso, cuando lleguen a usted a meterle piojos en la cabeza, porque es lo que están haciendo, cuando lleguen a ustedes a decirle mentira, dígale, mire, el cura de la parroquia dijo que va y le dice esas mentiras a él, que va y le predica a él. El cura de la parroquia dijo que está dispuesto a decirle a usted la verdad en la cara, para que vea lo que le va a decir. La Biblia no es para contender, la Biblia no es para pelear, la Biblia no es para discutir, pero la Biblia sí es para engañar, pero la Biblia sí es para andar difamando a la Virgen María. Pero la Biblia sí es para andar cobrando los diezmos, para andar diciendo María tuvo más hijos. ¿Para eso sí es la Biblia? La Biblia sí es para estar diciendo a la gente no se confiese, no comulgue, no rece. ¿Para eso sí es la Biblia? ¿Para andar mintiendo? No, para eso no es la Biblia. La Biblia es para descubrir la verdad. Y hoy la palabra de Dios, apréndanlo. Les voy a dejar dos citas. Dos. El otro día que venga se las voy a preguntar. Y si me acuerda el monaguillo, voy a traer algo para regalar. Pero el que se sepa las citas bíblicas. Usted quiere una Biblia, apréndase estas dos citas bíblicas. Usted quiere un rosario, apréndase estas citas bíblicas. Usted quiere participar el otro día que venga, vamos a hacerlo más interactivo. Venga, vengan ustedes dos, vengan. Vengan. El otro día que vengan, si yo no van a decir nada, esta vez no van a decir nada, aparece uno aquí y otro aquí al frente, viéndose los dos cara a cara, así, viéndose. Aquí Juan y Petra, para el otro día que venga. Petra le va a preguntar a Juan, a ver Juan, ¿qué dice San Juan capítulo 20 versículo 17? Y Juan le va a responder, no me toques, pero ve a decirle a mis hermanos, suba mi Dios,
y a su Dios. A mi padre y a su padre. María Magdalena se fue donde sus hermanos. Y entonces llega y le dice, Juan, ahora me toca a mí, Petra. Ahora me toca a mí. A ver, Petra, ¿qué dice Mateo 1:23? Y dice Petra, bueno, mire, Juan, ¿sabe qué dice Mateo 1:23? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Si lo hace así, voy a traer regalitos de lo que me dieron por allá. Y le va a decir, tome Juan una Biblia, tome Petra un rosario, porque estudió y se aprendió la cita bíblica. Aquí vamos a comenzar de cero. Gracias, siéntense por favor. Aquí ninguno sabe nada. Aquí vamos a comenzar de cero. El que quiera algo va a venir. Si le tiemblan las manos, se agarra para atrás, yo le tengo el micrófono. Y va a venir a decir la cita bíblica. ¿Le parece? Dos citas bíblicas. Anótenla por ahí, si no la piden. Los niños de catequesis de manera especial. San Juan, capítulo 20, versículo 17. Que dice, ve a decirle a mis hermanos. Versículo 18, María Magdalena fue donde los discípulos. Usted la copia, la pega en la nevera, se la estudia todos los días y el otro día que venga a la misa, entonces usted va a decir, Padre, estoy preparado, ¿me acuerdan? Estoy preparado, yo quiero decirla, si hay 10, atendemos a 10, si hay 5, a 5, y si no hay ninguno, pues me llevo los regalos que vamos a hacer. Lo estoy diciendo, en guerra avisada no muere soldado, pero vamos a aprender Biblia. Luego, la otra cita bíblica, Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Y qué dice? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y si hay alguno superdotado que quiera aprender más, entonces me dice, Padre, yo quiero un regalo extra. No me sé 2 citas, me sé 3. La tercera, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, que dice, luego se apareció a más de 500 hermanos. Y entonces nos la dice, y entonces es verdad, este Juan se aprendió una cita de más. Le di 2 y se aprendió 3. Y después de que estemos preparados con los temas, vamos a unir la capilla de la Piedrita con la Don Bosco con la Virgen de Guadalupe y con la Parroquia La Esperanza, y allá también van a estar preparados. Cuando tengamos los temas, sacamos los temas y ahí vienen premios más grandes, de repente un teléfono, de repente algo, uno nunca sabe, ¿sí? Pero les estoy avisando desde el principio, vengo llegando, 15:6, nadie tiene ventaja, aquí todos pueden participar, pero el que tenga más conocimiento, el que sea más aplicado, ese va a vencer. Anótenla, escríbanla en un papelito y ténganla. Aquí puede participar grandes, pequeños, niños, gordos, flacos, negros, bueno, blancos, todos. Y todos estamos de ceros. 3 citas. La primera es Juan 20, 17. Y dice, ve a decirle a mis hermanos. Versículo 18. Fue donde los discípulos, para demostrar que los hermanos de Jesús no son hijos de María, sino son los discípulos. Segunda cita, Mateo 1, 23. Y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y por último, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, que dice, se apareció a más de 500 hermanos. Apréndanse. En este evangelio vamos a aprender 2 cositas. En primer lugar, vamos a ver cuál es el día que guardaban los judíos y cuál es el día que guardamos los cristianos. Porque hay una secta que se llaman adventistas que les pasa lo de Kung Fu y confunden a la gente y andan diciendo que hay que guardar el día sábado. Sí,
pero el sábado los guardaban los judíos. El día domingo los guardamos nosotros, los creyentes cristianos, mas no nosotros guardamos el día sábado, sino el domingo. En primer lugar, Juan 20, 1 y 2 nos enseña que María Magdalena fue el primer día de la semana al sepulcro y encontró que la roca había sido removida. Fue el primer día de la semana. Y al final del Evangelio, en Juan 20, 17, nos enseña cuántos hermanos tuvo Jesús y quién eran los hermanos de Jesús. Porque aquí las sectas se confunden y dicen, los hermanos de Jesús eran los hijos de la Virgen María. Error raspado, póngale 0. Eso no lo enseña la Biblia. Hoy que la iglesia recuerda a Santa María Magdalena, nos recuerda a nosotros primero que hay que guardar el domingo y segundo, que hermanos no significa que sean hijos de la Virgen María. Eso vamos a conversar en este evangelio. Busque la Biblia, búsquese un lapicero, búsquese un lápiz, búsquese un cuaderno para que anoten la cita bíblica y aprendamos si es sábado o domingo el que guardamos y aprendamos nosotros cuántos hijos tuvo de la Virgen María y aprendamos que esos hijos de María, esos hermanos de Jesús, no eran hijos de la Virgen María. Vamos a darle un dedito para arriba y vamos a compartir la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo 1 y siguiente. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro. El primer día después del sábado, ¿qué día es? El día domingo. María fue a ver el sepulcro y ya Cristo había resucitado. Cristo murió un viernes a eso de las 3 de la tarde. Pasó el viernes, se hicieron las 6 de la tarde. Llegó el día sábado. Pasó el sábado, se hizo de mañana y ya llegó el día domingo. Y ese día domingo es el día en que Cristo resucita. De sábado de 3 a 6, 3 horas. Luego al día siguiente sábado, al día siguiente domingo, ese es el día de la resurrección. Cuando Cristo resucita, María Magdalena fue al sepulcro en la madrugada. Ahora, cuando un protestante te pregunte, ¿por qué tú católico celebra el domingo si la Biblia manda a guardar el sábado? Usted debe aprenderte esta cita bíblica que le voy a dar. Colosenses, y vamos a buscarla. Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Para que ustedes y yo la tengamos y no nos dejemos intimidar por los protestantes y no nos dejemos engañar por los protestantes que vienen a decirnos no anden guardando el día sábado. Colosenses 2:16 nos enseña que nadie nos tiene que criticar a nosotros porque no guardamos el día sábado, sí guardamos el sábado, porque no andamos comiendo, porque andamos comiendo carne de cochino, porque hay que comer pescado sin encama. Ay, mire, hay protestantes tan extremistas que todavía guardan la ley mosaica a su conveniencia. No se circuncida, como decía la ley mosaica. No hacen muchas cosas de lo que ellos hacían, pero andan criticando. Cristo resucitó el domingo, por eso guardamos el domingo. Pero apréndase esta cita bíblica. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por lo tanto, que nadie los venga a criticar. Óigase bien, que nadie los venga a criticar. Escuchen con atención. Repito, que nadie los venga a criticar por lo que comen o por lo que beben. Escuchen bien, que nadie los critique por lo que usted come o por lo que bebe. Entonces hay sectas protestantes que andan criticando lo que usted come y lo que bebe. Que no coma cochino, que no coma pescado sin escama, que no coma animales sin pezuña. Ya va. Usted a mí no me tiene que criticar por lo que yo coma, por lo que yo beba. Yo como lo que pueda comer, lo que Dios provea y lo que tenga en mi mesa, lo que Dios me haya regalado. Usted deje de estar criticando lo que Dios me ha dado, porque eso es lo que yo estoy comiendo. Por no respetar fiestas
lunas nuevas o el día sábado. Entonces San Pablo a los Colosenses capítulo 2 versículo 16 les enseña a los protestantes que dejen de ser criticones por lo que los católicos comen, beben, por no respetar la fiesta o el día sábado. Aprendámosnosla, porque vendrán muchos a preguntarnos por qué ustedes los católicos guardan el domingo si hay que guardar el sábado. La Biblia dice, dígale, Colosenses 2:16 dice que iban a venir personas criticonas a fastidiarme porque guardaba el día domingo y porque no guardaba el día sábado. Y esas personas son ustedes. Deje de ser criticón, sinvergüenza, vagabundo, protestante, y a mí no me venga otro perro con ese hueso. Colosenses 2:16 dice que a mí no me tienes que criticar por lo que coma, por lo que beba, o por guardar fiesta o luna, o por guardar el día sábado. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo llama San Pablo? Criticones, a aquellos que vienen a decirnos hay que guardar el día sábado. Cristo resucitó un domingo, por eso los católicos guardamos el domingo. Ahí mismo, en San Juan capítulo 20, en el versículo, vamos a buscarlo, San Juan capítulo 20, vamos a buscarlo en la Biblia, versículo 19, vamos a ver cuando Cristo resucita y qué día se le presenta a los apóstoles. Los sábados no se reunían los apóstoles para compartir sobre Cristo. Eran el día domingo donde los apóstoles se reunían. La iglesia cristiana primitiva se reunía el día domingo. Por eso los católicos, como María Magdalena, nos reunimos el día domingo para guardarlo. Oigan, Juan 20:19, ese mismo día, el día de la resurrección, un poquito más adelante del evangelio de hoy, ese mismo día, el primero después del sábado, Colosenses 2:16, que nadie lo critique por no guardar los sábados. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús. Veamos si Jesús les mienta la mamá a los discípulos por haberse reunido el día domingo. Veamos si Jesús, porque no le hicieron caso y porque se reunieron, así como la Adventista dice, los católicos fallan porque se reúnen los domingos, no deberían. Vamos a ver si Jesús le dice a los apóstoles, mire, ustedes no tienen que reunirse el día domingo, tienen que reunirse el día sábado. O vamos a ver si Jesús les aprueba y le dice muy bien y les habla, les enseña. Porque si Jesús corrige la reunión del día domingo, nosotros debemos corregirlo. Pero si Jesús no lo corrige, por el contrario, les dice lo que tiene que decirle, esto significa que habrán personas criticonas, como dice San Pablo, que vendrán a echarnos el agua sucia. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Jesús no los regañó, no les jaló las orejas, no los reprendió. Jesús, por el contrario, les dijo, tengan paz. Eso fue el primer día de la semana, que es el día domingo. Si nos vamos más adelante, versículo 26. En el versículo 26 de San Juan capítulo 20, versículo 26, miren lo que dice. Los apóstoles tenían un día de reunión, de asamblea, tenían un día de fracción del pan y era el día domingo. Óigalo, óigalo. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. 8 días después, Juan 20:26, al domingo siguiente, se acercó Jesús a los apóstoles, no para regañarlos, no para jalarle las orejas y para decirle no se reúnan el día domingo, para hablarles.
Entonces la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, tenía el día de reunión que se llamaba o era el día domingo, igual que lo hace la iglesia católica hoy día. Y por eso San Pablo dice a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, que nadie los venga a criticar, que nadie los venga a señalar. Y vienen los protestantes a señalar y a criticar. Hay una persona que está haciendo una pregunta interesante y dice: padre, si yo voy a misa el sábado, ¿está mal? Dice Isaac Ramírez. Mire, en el calendario judío, a partir de las 6 de la tarde, es el día siguiente. A esta hora son las 7:50 de la noche aquí en Venezuela en punto. Y yo estoy grabando el Evangelio en vivo y en directo para todos ustedes. Y estoy grabándoles el Evangelio del día de mañana. Hoy es viernes y les estoy grabando el Evangelio del día sábado. Si usted va a la misa y es la misa del domingo, ya tiene la misa del domingo, y fue a la misa, ya cumplió con su deber de ir a la misa. Porque usted tenga el domingo que viajar, o porque usted tenga el domingo un compromiso, porque tenga alguna actividad, puede ir el día sábado. Después de las 6 de la tarde, en la parroquia se debe celebrar la misa del día domingo. Y no hay ningún problema. ¿Comete pecado? No, porque está haciéndose ya la misa del día domingo. Si son las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, se puede hacer la misa del día siguiente y no hay ningún problema, la iglesia lo permite. En el calendario judío pasa eso. Cristo murió viernes a las 3 de la tarde. De 3 de la tarde a 6 de la tarde ya pasó un día en el calendario judío. Del 6 de la tarde hasta el otro día, a las 6, pasaba el otro día, que fue el sábado. Desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6, pasó el sábado, y del sábado a las 6 comenzó el día domingo, y en ese transcurso resucitó Jesucristo. No hay ningún problema, no estás haciendo mal. Cierro el paréntesis para responderle a esta persona. Oigan, Cristo resucita un domingo, se le presenta a María Magdalena el día domingo, se le presenta en Juan 20, capítulo 19 a los apóstoles. Tomás no estaba. 8 días después, el domingo siguiente, se les vuelve a presentar el lugar o el día de presentación de Cristo para con los discípulos. Era el día domingo. Y entonces nos dice San Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 16, oye, que no vengan personas a criticarles porque ustedes guardan el día sábado, porque comen carne o porque comen esto. No deben venir personas a criticarle y a molestarle. ¿Qué es lo que pasa? Que los protestantes toman Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo desde el 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, y con esta cita bíblica confunden al católico y le dicen: Pablo predicaba en la sinagoga los días sábados. Y si San Pablo predicaba en la sinagoga los días sábados, entonces ¿por qué los católicos se reúnen los domingos? Y el católico se rasca la cabeza y dice: nah, guara, estos protestantes sí saben, nah. Saben mucho, padre. Descubrieron en la Biblia que el día de reunión de Pablo era el sábado. Hechos 17:2. Ya va, un momentico. No se deje meter gato por liebre. Cuando ellos le digan lea el versículo 2, dígale está bien, pero también lea el 1. Porque el 1 dice que Pablo se reunió el día sábado con los judíos. Pero les voy a mostrar ahorita cómo Pablo en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 12, reunía los días domingos y pedía que se hicieran la colecta. Y como Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 7, se reunía el día domingo con los cristianos. Sí, Hechos 17:2, que le voy a leer ahorita, dice que Pablo se reunió el día sábado, sí, pero con los judíos, no con los cristianos. Pero que con los cristianos se reunía los días domingos. Ya lo voy a mostrar. Vamos a buscar en la Biblia. Hechos capítulo 17, versículo 2. Pero cuando un protestante se la lea, porque ustedes la saben,
Usted dígale, léame el 1. Oigan con atención. Hechos 17:2. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Sí, Pablo fue a la sinagoga el día sábado, amén. Hasta el cura lo sabe. Primera de Corintios 17, Clementina, no 16, 17, versículo 2. Dice que Pablo fue a hablar, a refutarle, a enseñarle a gente que no sabía de Cristo. Pero si leemos el versículo 1, van a darse cuenta, Hechos, capítulo 17, versículo 1, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta, oigan, nos vamos a dar cuenta que era con los judíos que se reunió y a los judíos les explicó. Y como los judíos se reunían en sábado, él no podía, llegaba a la sinagoga un domingo, ¿quién estaba? Pues nadie. Pero le voy a mostrar a Cristo, a Pablo, reuniéndose el primer día de la semana o el día domingo. Oigan, versículo 1. Pablo y Silas, 17:1 de Hechos de los Apóstoles, atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. No dice donde los cristianos tenían una iglesia o un templo o estaban reunidos. ¿Cómo la ve? O donde los creyentes estaban reunidos. Dice, donde los judíos. Sí, Pablo fue a la sinagoga donde estaban los judíos. No fue un domingo porque el día de la reunión de los judíos era el día domingo y por eso Pablo fue para allá con Silas. Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Oigan bien, judíos, sinagoga, no cristianos. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Cuando a ustedes le digan, Pablo fue a la sinagoga en Hechos capítulo 17, versículo 2, por 3 días consecutivos y ese día era el sábado, dígale, sí, fue a la sinagoga por 3 días consecutivos, donde estaban, versículo 1 del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, los judíos reunidos, pero no eran los creyentes. Ahora les voy a mostrar con la Biblia, ahí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 capítulo más adelante, capítulo 20, versículo 7, a Pablo reunido con los cristianos. Con los judíos, Hechos 17:2, se reunió en sábado Pablo porque tenía que hacerlo, porque si llegaba el domingo no había nadie. El día de la reunión de los judíos era el sábado. Pero con los cristianos, 3 capítulos más adelante, con los cristianos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, nos enseña que Pablo se reúne el mismo día que dice San Juan, capítulo 20, versículo 2. San Juan, que se le presentó a María Magdalena el primer día de la semana. San Juan, capítulo 20, versículo 19. Que se le presentó a los apóstoles y 8 días después en el versículo 26, el primer día de la semana, y en Hechos capítulo 20, versículo 7, Pablo se reunió con los cristianos el día domingo. Y ahorita vamos a ver cómo dice el día domingo, antes de que yo llegue a la reunión, tienen que recoger la colecta o la ofrenda, para mostrarle a los católicos que el día de la reunión es el día domingo y no hay que andar creyéndole a los protestantes que se andan inventando que hay que reunirse los días sábados. Colosenses capítulo 2, versículo 16, que nadie los critique por andarse reuniendo, por andar comiendo o por no guardar los sábados. Hechos 27, Pablo reunido ahora con los cristianos. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción
del pan. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Qué es lo que debemos hacer los creyentes, los católicos, el primer día de la semana? El domingo, día del Señor, la fracción del pan. A ver, algunos de los que están en vivos, les leo los comentarios. ¿Qué es la fracción del pan? ¿Qué significa partir el pan? ¿Cómo lo llamamos nosotros en la Iglesia Católica esa fracción del pan? ¿O a qué vamos nosotros los domingos a la iglesia? Ahí lo están escribiendo Priscila, Carlos, Cristina, Elisa. Eso se llama Eucaristía. Por eso tú, católico, el primer día de la semana vas a la Eucaristía, a la fracción del pan, y no te vas un sábado, porque eso se celebra el día domingo. Pablo en Hechos 17:2 sí fue a la sinagoga por 3 sábados consecutivos para encontrarse con los judíos, pero fue a refutarles y a enseñarles la doctrina. Pero en Hechos capítulo 20, versículo 7, fue con los cristianos, se reunió para la fracción del pan. ¿Cómo la ve? Por eso es que a nosotros nos confunden los protestantes, porque no tenemos ni base ni fundamentos cómo responderles a ellos. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, donde San Pablo enseña no solamente que se reúne el primer día de la semana, sino que ese primer día de la semana se recoge también una ofrenda, porque es el día del culto del Señor, es el día de la reunión. Vamos a buscarlo. Saludo por aquí a los hermanos Gregorio Barrera, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Pablo Suárez, gracias por su generosidad, su granito de arena. Griselda García, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Leslie Reyes, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Mire, usted debería tener un lapicero y debería tener un cuaderno para ir anotando las citas bíblicas. Porque yo se las estoy diciendo para que usted tenga conocimiento y no se deje confundir. Y cuando venga un adventista a decirle, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, dice que Pablo fue a la sinagoga por 3 sábados consecutivos a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes los católicos escuchan la palabra de Dios el día domingo y no el día sábado? Y usted le diga, un momentico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1, dice que Pablo fue y se reunió con los judíos en la sinagoga. Pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice que Pablo fue y se reunió con los discípulos, no con los judíos, con los discípulos, con los cristianos, para la fracción del pan el día primero de la semana. Y Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, Pablo estaba en reunión del día domingo. Y San Juan, capítulo 20, en el versículo 2, dice que María Magdalena se encuentra con Jesús el primer día de la semana. En el versículo 19 dice que Cristo se le presenta a sus discípulos el primer día de la semana, y en el versículo 26 se les vuelve a presentar el primer día de la semana. ¿Cuál día guardamos? El día domingo, que es el día del Señor, que fue cuando Cristo resucitó, que es cuando Cristo se aparece, y es el que los apóstoles guardaban, por eso lo guardamos nosotros. Y usted no me tiene que criticar a mí, porque Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice que nadie me tiene que criticar a mí por no guardar el día sábado, ni por fiesta, ni por comida, ni por nada. Y así se le calla la boca a un protestante, pero tiene que aprenderse la cita bíblica y tiene que saberse la cita bíblica para que tampoco se deje engañar. Primera de Corintios capítulo 17, versículo 2. Oigan, cada domingo, cada uno de ustedes, oigan,
Ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger la limosna. Cuando llegue daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén. Y si puedo ir yo también, harán el viaje conmigo. Cada domingo se recogía la limosna, la ofrenda. Por eso en la Eucaristía hoy día sigue siendo igual. Se recoge la ofrenda, no es diezmo. Ofrenda, la limosna, lo que usted quiera colaborar. Y eso se hacía los domingos. No dice como dicen los protestantes, todos los sábados o cada primer sábado o último sábado del mes se va a recoger el diezmo. La ofrenda se recogía el día domingo, que era el día en que los apóstoles se reunían. ¿Cómo la ve? Por eso no podemos dejarnos engañar. Por eso debemos aprendernos la cita bíblica y por lo menos escribirlas y guardarlas para que cuando vengan a meternos gato por liebre, ustedes y yo sepamos qué responder y qué decirle a esos grandísimos mentirosos que vienen a decirnos cosas que no están bien, que no deberían ser. Y hay que tener muchísimo cuidado. Cada domingo recapitulamos. Vamos a recapitular para que usted anote las citas bíblicas. ¿Por qué los católicos celebramos el día domingo? Hoy es el día de María Magdalena. Y esa pregunta la han hecho los protestantes y los católicos no sabemos responder. ¿Por qué celebramos el domingo y no el sábado? Primero, porque Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice que nadie nos tiene que criticar por guardar fiestas, novilunio, por guardar sábados. Si yo guardo el domingo, usted no me tiene que andar criticando. Segundo, porque San Juan capítulo 20, versículo 2 enseña que el primer día de la semana se le presentó Jesús a María Magdalena resucitado. San Juan capítulo 20, versículo 19, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús se presentó a los apóstoles. Dice el versículo 26, 8 días después de San Juan 20, 26, estando las puertas cerradas, se volvió a presentar Jesús. Dice el adventista, pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, dice que Pablo guardaba el sábado porque se le presentó a los judíos el día sábado. Dígale un momentico, lea el versículo 1 de Hechos, capítulo 17, versículo 1, que dice, Pablo fue donde estaban los judíos y se le presentó por 3 sábados consecutivos, porque los judíos se reunían el día sábado, no el día domingo. Pero ese mismo Pablo, 3 capítulos más adelante, en el capítulo 20, versículo 7 de Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo fue a reunirse con los cristianos el primer día de la semana para la fracción del pan, lo que se llama Eucaristía. Por eso los católicos guardamos el día domingo, primer día de la semana, para partir el pan. Y en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice San Pablo que cada domingo se recoja la ofrenda antes de que yo llegue, porque era el día de la reunión de los cristianos. Por eso guardamos nosotros el día domingo. ¿Cómo la ve? Apréndase ese resumen cortico ahí que le dejo de consejo del día para que usted se lo grabe. Seguimos con el Evangelio de hoy porque quiero terminar, antes de irnos, quiero terminar con la última parte. Evangelio de San Juan, capítulo 20, vamos a buscarlo. San Juan, capítulo 20, en el versículo 17. Vamos a leer el versículo Juan 20, 17. Para que ustedes y yo sepamos, desde el versículo 17, para que ustedes y yo sepamos cuántos hermanos tuvo Jesús. Porque andan diciendo que los hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María. Error raspado, póngale 0. Ese le enseñó Biblia a un pastor protestante, le metió el chi en la cabeza y ahí anda como monstrico repitiendo siempre lo mismo, pero eso no lo dice la Biblia. Hermano de Jesús no es lo mismo que hijo de María y se lo voy a mostrar.
Juan capítulo 20, versículo 17. Vamos a buscarlo todos. Saludos a Priscila Gutiérrez. Priscila, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense y le bendiga. Antonia Miranda ya lo escribió, Juan 20, 17. Carmen Velardo ya lo escribió, Juan 20, 17. Mire, el otro día estaba por allá predicando y me dio tanto gusto, tanta alegría. Una señora y un señor que me mostraron un cuadernito de notas y me dijeron: padre, todas las citas bíblicas que usted va diciendo y todos los temas, mírenlos aquí. Yo decía, qué bendición, guara. Las anotaba. Tema, hijo de María, tema, hermano de Jesús, tema, la cruz, tema. Lo tenía todo anotado. Chisme, lengua, no sé qué, lo tenía todo anotado. Ojalá que usted también lo anote. Juan capítulo 20, versículo 17. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Padre, es la primera vez que estoy en vivo. Bueno, bienvenida. Me alegra que esté aquí Carmen Velardo. Hacemos lo posible de estar en vivo todos los días, más o menos a esta hora en adelante. Si usted se suscribe al canal y le da la campanita, a veces YouTube manda la notificación y avisa. Jesús, Juan 20, 17. Jesús le dijo, esto es para responderle a los protestantes, cuando pregunten, es que si Jesús tuvo más hermanos, son hijos de María. Error, raspado. Juan 20, 17 dice, Jesús le dijo a María, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero ve donde mis hermanos y diles. La mandó donde sus hermanos a hablarles. La mandó donde sus hermanos a decirles que suba a mi Padre que es su Padre, a mi Dios que es su Dios. María, versículo 18, subráyelo. María Magdalena fue y le dijo a los discípulos. Jesús le dijo a María, suéltame, tengo que ir donde mi Padre, pero ve a decirle a mis hermanos. ¿María Magdalena conocía a la familia de Jesús? Sí. Ahora, dice la Biblia, María Magdalena se fue donde estaban los discípulos del Señor. ¿Los discípulos del Señor eran los hermanos de Cristo? Sí. Pregunto, ¿eran los hijos de la Santísima Virgen María? No. Entonces la Biblia enseña que una cosa es ser discípulo de Cristo, que es ser hermano de Cristo, y otra cosa es ser hijo de la Virgen María. ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Mateo capítulo 1, versículo 23 dice el número de hijos que tuvo la Virgen María. Vamos a buscarlo y vamos a meditarlo. Mateo 1, 23. La Virgen concebirá y dará a luz, ráyelo, un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Un hijo. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6 nos enseña cuántos hermanos tuvo Jesús. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos y algunos de ellos todavía viven, otros ya partieron. ¿Cuántos hermanos tuvo Cristo? Más de 500. ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Mateo 1:23, 1. Entonces la palabra de Dios es clara. Cuando Jesús le dice a María Magdalena en San Juan 20:17, suéltame, pero ve a decirle a mis hermanos, María Magdalena sale corriendo y le dice a los discípulos, porque ¿cuántos discípulos había tenido Cristo? Más de 500, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Pero ¿cuántos hijos tuvo María? Uno, Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, los protestantes se confunden, les pasa lo de Kung Fu y no saben que una cosa es ser hermano de Cristo y otra cosa es ser hijo de la Santísima Virgen María. Y hoy la palabra de Dios nos lo aclara. Vamos a hacer un resumen porque fueron varias citas bíblicas que
que hoy tuvimos, vamos a aprenderla, vamos a anotarla, o este pedacito usted lo vuelve a repetir, se lo corta y usted lo pega en sus redes, o usted se guarda este pedacito, le va a hacer un resumen claro, conciso, lo más pequeño que pueda, de estas dos preguntas. ¿Cuántos hijos, cuántos hermanos tuvo Jesús? Y si es el día sábado o el día domingo que debemos guardar. Resumen del Evangelio. Búsquese un lápiz, búsquese un cuaderno y le voy a volver a repetir la cita bíblica. Algunos la anotaron, otros no la anotaron, de manera de que todos la podamos tener y podamos grabar y guardar. Saludo por aquí a Gilberto Rodríguez. Gilberto, saludo padre desde Texas. Su bendición para mi hija Génesis, que cumplió años y ya el próximo mes inicia su preparación para el sacramento de la primera comunión. Muy bien, Génesis, le felicito. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que dice San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El mejor regalo que le pueda dar su papá y su mamá es llevarla a que haga su primera comunión. Primera pregunta: ¿por qué los católicos guardan el día domingo? Si la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, enseña que Pablo frecuentó por 3 sábados consecutivos la sinagoga. Respuesta: lea Hechos, capítulo 17, versículo 1, para que usted se dé cuenta que Pablo fue a la sinagoga donde estaban los judíos reunidos y después por 3 sábados consecutivos les exhortó, les explicó con la Biblia lo concerniente a Cristo. ¿Por qué fue a la sinagoga el sábado? Porque estaban los judíos reunidos el día sábado, pero los cristianos se reunían el primer día de la semana. El Evangelio de San Juan, en el capítulo San Juan 20, versículo 2, enseña que Cristo se le presenta a María Magdalena el primer día de la semana, el día de la resurrección. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, Cristo se presenta el primer día de la semana, que es domingo. En San Juan capítulo 20, versículo 26, 8 días después se vuelve a presentar a los apóstoles el día domingo. El mismo Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, el día que se reúne con los cristianos es el día domingo, día del Señor, y se reúne para la Sagrada Eucaristía, o lo que se llama la fracción del pan. Y en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, le dice a la comunidad: el domingo, antes de que yo llegue, recojan la ofrenda. No esperen a que yo llegue y después se llevan a Jerusalén la ofrenda. Pablo con los cristianos se reúne el día domingo, día en que Jesucristo nuestro Señor resucitó. La otra pregunta: ¿cuántos hermanos tuvo Jesucristo? ¿O quiénes eran los hermanos de Cristo? O mejor dicho, hermanos de Cristo es lo mismo que hijos carnales de la Virgen María. No. ¿Cuáles eran los hermanos de Cristo? Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Cristo resucitado le dice a María Magdalena: ve a decirle a mis hermanos. María Magdalena va donde los hermanos de Cristo. ¿Y saben quiénes eran los hermanos? Siga leyendo más adelantico. Los hermanos de Cristo, Juan 20, 21. Juan 20:20, los hermanos de Cristo eran los discípulos. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, Cristo se le presenta a sus hermanos. ¿Y saben cuántos eran? Más de 500 hermanos a la vez. Ahora, ¿esos hermanos eran hijos de María? No, porque San Mateo, capítulo 1, versículo 26, enseña: la Virgen concebirá y dará a luz
un solo hijo. No dice que tuvo más. Esos son teorías del protestante, palabras del diablo que no lo enseña la Biblia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de mañana vamos a hablar del Evangelio del día domingo. Vamos a escuchar la buena semilla y la mala semilla. Cuando los trabajadores del reino se quedan dormidos, viene el chamuco, el mandingo, el mostrico y siembra la cizaña. Y al sembrar la cizaña crece con el trigo. En muchas familias hay cizaña sembrada y estos evangelios son para ir arrancando la cizaña. Te quedaste dormido y el enemigo sembró cizaña. De eso vamos a hablar en el evangelio del día de mañana. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero.